Hola. Hola. ¿Cómo están? Qué gusto estar acá con ustedes. Es un privilegio, de verdad, todo lo que han dicho. Yo me siento más bien al contrario, ¿no? Honrado de poder estar con ustedes, de servirles. Ha sido un camino juntos, ha sido un caminar de mucho aprendizaje, de conocernos, de construir, y me siento muy feliz y muy agradecido con Dios de que me permita tener este tiempo ahora de estudiar juntos el libro de Jonás. Así que yo espero que han estado aprendiendo mucho de este libro, así como yo lo he estado haciendo. Espero que ustedes también. Bueno, habrá momento para despedirnos, así que por ahora entrémosle al estudio. Así que por favor les pido si sacan sus Biblias, sacan sus libretas, vamos a estudiar juntos. Vamos a compartir acá con el Zoom. Ahí estamos. Así que nos toca ahora estudiar la tercera parte, que lo que hice fue unir capítulo 3 y capítulo 4, y va a ser interesante porque lo que hemos estado viendo es primero el arrepentimiento que tiene la gente que está en la barca junto con Jonás, al ver lo que Dios hizo en el mar, la tormenta tan fuerte que estuvo ahí, y después cómo se calmó cuando ellos echaron a Jonás. Dice que ellos hicieron votos, hicieron sacrificios y creyeron al Dios viviente, al único Dios. Después, la semana pasada estuvimos estudiando cómo Jonás mismo es llevado a un punto en el que su corazón reconoce quién es Dios y que reconoce que la salvación viene solamente de Dios, y cómo se ha dejado moldear durante esos 3 días y 3 noches, ¿verdad? Hasta que de pronto el pez, este gran pez, va, lo vomita y le dice, es momento, ¿no? De que salgas, y veíamos cómo sale como una nueva persona, tanto físicamente como espiritualmente. Y ahí quedó la historia, ¿se acuerdan? Vamos a continuar ahora, vamos a Jonás 3, y dice así la escritura: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Vamos a orar por este tiempo y empezamos a estudiar capítulo 3 y 4. Bendito Dios que estás en el cielo, gracias por darnos esta tarde, por este tiempo que estamos juntos como familia acá en San Martín. Gracias por nuestros amigos, nuestros familiares que están el día de hoy acompañándonos. Te rogamos que nos hables esta tarde, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que llegue a lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones en el corazón, y que, Padre, podamos salir tomando decisiones que te agraden, decisiones, Padre, personales, donde podamos reflejar, Dios, este arrepentimiento que nos enseñas en esta gran carta de Jonás, de este libro de Jonás, aún siendo pequeño en 4 capítulos, pero tanto aprendizaje, Señor, acerca del verdadero arrepentimiento que quieres para nosotros. Bendice este tiempo, Señor. Te rogamos por nuestros hermanos y amigos que están enfermos, que están en casa, conectados por Zoom. Padre, háblales al corazón y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí vemos cómo este era el gran mensaje que Dios quería que Jonás dijera a Nínive. Proclamar: dentro de 40 días Nínive será destruida. Bueno, ¿qué vemos acá? Dice que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Esto me enseña que Dios no nos olvida, aunque nosotros seamos infieles. Dios es fiel, nosotros no lo somos. Flaqueamos, pecamos, caemos, pero Dios
es firme y Él es fiel con nosotros. Y nos muestra el gran amor que Dios tiene para nosotros, la gran compasión y la gran misericordia que tiene para nosotros. Vimos que aunque Jonás hizo todo lo posible para alejarse de la presencia y de la voluntad de Dios, Dios no lo dejó, sino que Dios transformó su vida y lo llevó al arrepentimiento. No tenía la obligación, quizá Dios lo pudo haber dejado dentro del pez o lo hubiera podido haber dejado que se fuera a Tarsis y usar a alguien más, ¿verdad? Hubiera sido quizás hasta más fácil, más rápido, porque que vaya alguien a Nínive, ya urge que alguien vaya a Nínive. No, sino que esperó todo este tiempo. Me enseña a ver a un Dios así, compasivo, misericordioso, a mi vida. A pesar de que yo voy en contra de su voluntad, Él pone su mirada en mí. Yo les contaba un poco de mi vida, ¿no? El hecho de pensar, ¿no? Que yo me había desviado de su voluntad, que le había dado la espalda a Dios y Él nunca me dejó. Él me dijo, yo te voy a mandar a Buenos Aires, yo te voy a mandar a la Casa de la Juventud, yo te voy a mandar a San Martín, te voy a llevar a la casa de los Gómez, por ejemplo, y te vas a sentar en esa mesa, en esa silla. Y saben, qué increíble es esto. Y así es Dios. En su infinito amor, en su infinita misericordia, Él no quita el dedo del renglón, sino que continúa. Quizás te manda a la banca por un tiempo, ¿no? Te dice, bueno, mira, quédate ahí, piensa lo que hiciste, recapacita, pero después va a continuar haciendo su obra en nosotros. Dios le habló por segunda vez. Creo que todos necesitamos y merecemos una segunda oportunidad o las oportunidades que sean necesarias. Yo agradezco mucho esta segunda oportunidad que nosotros tenemos en Cristo. Y por eso estoy aquí delante de ustedes, porque Dios es fiel, Dios no se olvida de nosotros, inclusive si nosotros somos infieles. Dice acá que le dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. No le dice en el momento qué es lo que le va a decir, le dice, bueno, primero ve y ya que estés ahí, te voy a decir lo que tienes que hacer. Y una vez más, se levanta, va y ahora sí va a Nínive. Ahora sí está listo. Después vemos que dice la escritura, que Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora le queda totalmente claro a Jonás, yo necesito obedecer a Dios, necesito seguir lo que Él me ha dicho que yo haga. Y dice acá que Jonás ahora obedece, no se resiste a Dios. No lo piensa otra vez, sino que va y lo hace. Y esa es la actitud que debemos de tener nosotros y de imitar nosotros. Sí, tuvimos un momento de rebeldía, sí tuvimos un momento de ir en contra de la voluntad de Dios, pero ya está. Ahora necesitamos obedecer. Ahora necesitamos conducirnos conforme Dios nos ha dicho que vivamos. Y habla de la ciudad de Nínive, dice ciudad grande y de mucha importancia. Quizá no es tan grande como hoy en día en las ciudades, ¿verdad? La ciudad de Buenos Aires es grande, muy grande. Hay gente que creo que ni siquiera conoce otros barrios, ¿no? No sé si ustedes han ido a todos los barrios de Buenos Aires o a todos los lugares de la provincia. Esta ciudad era grande, se podía caminar 3 días para recorrer toda la ciudad, dice acá. Imagínense, esta ciudad era más grande que Babilonia, tenía 40 kilómetros de perímetro. Uno dice, bueno, no es tanto, pero lo es. 480 estadios cabían en su circunferencia, para que se den una idea de lo grande que es esta ciudad. Tenía alrededor muros de 30 metros de alto. Y dentro de esos muros había un espacio que ahora lo podemos medir un poco como si hubieran 3 autos. Y en ese ancho había más de 1,500 torres. Y eso le daba la altura al muro que tenía esta ciudad. Era una gran ciudad. Y lo que vemos acá es que Jonás entra, camina y comienza a profetizar.
No va a ver al rey, no va a ver a los dirigentes, no va y hace todo un esquema de evangelización y hace sus invitaciones, ¿no? Quizá como hoy en día quizá nos organizamos, ¿no? Pero él dice que va y va al grano, va y hace las cosas con seriedad. Solamente un hombre así, un hombre que ha vivido un arrepentimiento, un hombre que ha conocido a Dios y que conoce la naturaleza de Dios, puede hacer esto. Quizás a veces nos hemos preguntado, bueno, es que me cuesta hablar de Dios a otros. A lo mejor nos falta estar más en contacto con Dios para conocer lo que Él quiere que nosotros hagamos. No hay excusas. ¿Por qué digo esto? Porque Jonás va a una ciudad que era enemiga del pueblo de Dios. Veremos más adelante que Dios salva esta ciudad, pero después de, creo que 150 años, recibe su castigo Nínive. Era una ciudad perversa. Y él se para y les dice, dentro de 40 días, esta ciudad majestuosa que ven va a ser destruida. Y la recorrió todo un día. Todo un día. Es importante ver cómo Jonás abre su corazón. Quizá gente lo interrogó, quizá gente le dijo, oye, pero ¿por qué estás diciendo esto? Y él pudo compartir quizás su vida, decir, mira, Dios hizo esto conmigo, Dios me transformó, Dios me llevó al arrepentimiento, arrepiéntanse ustedes también. Y hubo esa interacción por parte de Jonás. Él pudo entender lo que es el arrepentimiento, por lo tanto pudo predicar acerca del arrepentimiento. Entonces, más entender que si por ahí me cuesta entender el arrepentimiento, necesito yo profundizar más y darme cuenta más acerca de este tema para que yo pueda ir y lo pueda compartir a otros lados. Jonás diciendo, Dios me hizo esto, ahora yo soy otro. Y vemos el arrepentimiento de Nínive, dice la escritura, versículo 5, y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Dios usó a Jonás para traer arrepentimiento a Nínive. Y dice que todos en Nínive, tanto los pobres, los ricos, importantes, no importantes, quienes fueran, todos tuvieron una respuesta a ese mensaje que les dio. Fíjate lo que hicieron. Creyeron a Dios. Tenemos que empezar y se comienza con creer. Es el primer paso. ¿No basta con creer? No, no basta con creer, pero se inicia con creer. ¿Qué hicieron después? Ayunaron, proclamaron un ayuno. El arrepentimiento significa hacer algo. No me puedo quedar así. Ya lo entendí, tuve este momento de tristeza, me conmovió. Tengo que hacer algo al respecto. No me puedo quedar solamente así. Y ellos proclamaron ayuno. Dice que hizo lamento, como si fuera para los muertos, para que lo entendamos un poco. Les dolió tanto. ¿Por qué? Porque también dice acá que todos, desde el mayor hasta el menor, ¿qué hicieron? Se vistieron de luto. Es más, no solamente ellos, sino quienes también, sus animales. ¿Se imaginan esto? Los que tienen acá su perrito, su gatito, que es parte de la familia, decirles, siéntete mal por lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, ellos tenían otros animales, ¿no? Por ahí toros, vacas, no sé, muchos animales. Todos se vistieron de luto. A ese grado llegó el mensaje que Jonás tenía preparado para ellos, que Dios le había pedido que lo hiciera. Y vamos a ver unos ejemplos en la Biblia para que entendamos un poco más. Dice Mateo 21, del 28 al 31, dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió,
hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Lo que Jesús les está diciendo es que lo que realmente demuestra ese amor, ese deseo de seguir a Dios, es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, ahí está, perdón. Sin arrepentimiento no sirve. ¿Alguna vez has dicho sí, pero no lo haces? ¿Te ha pasado? O al revés también. Dijiste no, pero lo hiciste. Las palabras, dicen, se las lleva el viento, pero las acciones. Y he meditado mucho esta semana respecto a eso. Hablar es fácil, hablar es sencillo, pero ¿qué tal nuestras acciones? ¿Qué tal nuestras actividades? Ellas son las que van a reflejar el arrepentimiento y lo hizo con Nínive. Fíjate lo que dice más adelante. Los habitantes de Nínive en Mateo 12:41 se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes uno más grande que Jonás. Bueno, está hablando Jesús diciendo, yo soy más grande que Jonás. Y Jesús les está diciendo, miren cómo esta gente de Nínive se arrepintió al escuchar el mensaje de Dios a través de Jonás. Esto fue real. ¿Se imaginan? Toda una ciudad arrepentida, dolida, ayunando, ¿no? Pobre de la gente que tenía ahí un bar, ¿no? Tuvo que cerrar ese día. Se vistieron, dice, con ciertas cosas, hasta los animales. Toda una ciudad arrepentida al escuchar este mensaje. Y dice acá, ellos se levantarán en el juicio contra esta generación. Qué impactante las palabras de Jesús, pero que el mensaje es profundo. Arrepiéntete, cambia, vuélvete a Dios, deja lo que estás haciendo que no es agradable a Dios, sino estudia la Biblia y conoce cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que les está diciendo. A gente que estudiaba las escrituras, a gente que era erudita, fariseos, maestros de la ley, Jesús les hablaba a ellos diciéndoles, se tienen que arrepentir, lo tienen que vivir, no basta con la teoría, lo tienen que vivir. Bueno, ¿qué se necesita para el arrepentimiento? Se necesita creer, se necesita tener fe, se necesita dar frutos de arrepentimiento, así como lo podemos leer como Juan el Bautista cuando bautizaba les decía, muestren y den frutos de arrepentimiento. Joel 1:14 dice así, entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Yo no sé si la gente de Nínive conocía esto, pero eso fue lo que provocó en sus corazones. Y yo pienso a veces en nuestro grupo familiar, ¿no? En nuestra charla, en nuestra propia familia, ¿no? Si nos damos cuenta que algo está mal en nuestra familia, yo creo que necesitamos imitar esto. Yo creo que necesitamos juntarnos, abrir, hablar, ayunar. Qué gran ejemplo, ¿no? Qué gran enseñanza. Si todo un pueblo lo hizo, que no tenía temor de Dios hasta ese momento, ¿cuánto más nosotros que conocemos a Dios y tenemos temor de Dios, necesitamos hacer? Este es un modelo de arrepentimiento muy parecido a lo que vivió Nínive. Hay fe
y hay arrepentimiento. Vamos a continuar, dice en el versículo 6, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Qué impactante esto. Dice acá, y lo que me llama mucho la atención es, dice, necesitan ustedes dejar sus hechos violentos. O sea, el rey estaba consciente de lo que la gente hacía. ¿Se acuerdan que yo les decía las prácticas que hacía Nínive? Que les quitaba la piel a la gente, que los ataba a los postes, dejaba que se murieran. Iban a una ciudad y lo primero que agarraban como ladrones era a las mujeres y a los niños y los esclavizaban. Era gente mala, era gente perversa. Les dice, conviértanse de su mal camino y de sus hechos violentos. Vemos aquí entonces el arrepentimiento del rey. El rey cambió, el rey reaccionó, creyó a Dios. Dice, se quitó el vestido, se quitó el manto, se humilló, se sentó sobre ceniza. Y lo que hace es dar una instrucción al pueblo. Es momento de que clamen. Clámenle a Dios con dureza. Háblenle seriamente a Dios, ¿no? Esto me habla de ser totalmente intencionales. ¿Estoy siendo intencional? Vuélvanse, regresen de su mal camino. Les está diciendo, en otras palabras, arrepiéntanse. Vemos en Hechos 3:19, dice la escritura, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Sabes, a veces nuestra vida está en calamidad, está difícil, está horrible. Y lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Volvernos a Dios. Si nos volviéramos a Dios, veríamos que Dios tiene otro plan para nuestras vidas. ¿Tan difícil nos cuesta hacer esto? Sí, la verdad es que sí. Es muy difícil arrepentirse. Es muy difícil tomar la decisión, voy a dejar de hacer esto que no le agrada a Dios. Pero no es imposible. Con Dios es posible y lo vemos acá con esta gran ciudad. Por eso acá en Hechos dice esto, tus pecados pueden ser borrados si te vuelves a Dios y te arrepientes. Dice otra escritura en Hechos 26:20. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. El estar arrepentido no significa solamente dejar de hacer, sino que implica una acción contraria. No sé, pienso, por ejemplo, alguien que roba, no solamente es no robar, sino dar al que no tiene, proveer de lo que yo tengo a otros, y así con otras cosas. Dice la escritura en Tito que necesitamos nosotros empeñarnos en hacer el bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga por nosotros. Qué interesante esto, ¿no? Porque Pablo está hablando en su defensa contra el rey Agripa y le dice esto. Impresionante. Luego dice acá, quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer, ¿no? Y de pronto pueden surgir dudas en nosotros. Bueno, ¿será que Dios se arrepiente? De pronto diga, ups, ¿no? O como le estamos enseñando a Rafita, ¿no? Que se cae algo y es, ¿no? Ya se cayó, ¿Ustedes creen que Dios de pronto dice, me equivoqué?
No, lo que está diciendo aquí la escritura es, le está poniendo palabras para que nosotros entendamos, pero recordemos que Dios no cambia de parecer. Entonces, lo que está diciendo en otras palabras para que entendamos es, si el pueblo se arrepiente, entonces no traeré mi juicio contra ellos. Si el pueblo, eh, a ver, ya me confundí, perdón. Si no se arrepiente, traeré juicio, pero si se arrepiente, no llevaré a cabo mi juicio. Eso es lo que Dios está diciendo. No es que ya se arrepintió y ups, no, sino que Él tiene definido lo que Él va a hacer conforme a su voluntad. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Él actuará de esa forma, de acuerdo a su bondad o de acuerdo a su juicio. Bueno, dice el versículo 10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado, ¿no? Lo que estábamos viendo. La salvación es de Dios. Dios honró su arrepentimiento, aun cuando sus pecados que habían hecho anteriormente eran suficientes para que su juicio cayera sobre ellos. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Esto viene a mi mente. Dice, si por lo menos 10, ¿no? ¿Se acuerdan cómo empieza a bajar? Pero no encontró a nadie. Y acá vemos una ciudad que toda por completo se volvió a Dios. Vemos arrepentimiento, vemos fe por parte de este pueblo. Bueno, vemos aquí en este capítulo que pareciera, ¿no? Si aquí acaba, wow, un éxito. Y podríamos decir, no podríamos quitar el capítulo. ¿Han leído, no, Jonás? No podríamos quitar el capítulo 4. Hasta aquí todo es perfecto, ¿no? Pero sabes, esto aún nos da más veracidad de la Biblia, por así llamarlo, porque la Biblia no es un cuento donde hay un final feliz, ¿no? La Biblia nos enseña la voluntad de Dios y hay que aprender de lo que está en la Biblia. Y eso es importante, porque si hubiera acabado aquí la historia, pienso yo que sería humanamente genial. Pero esto no es un escrito de un hombre que cuenta una historia novelística, sino que esto es la palabra de Dios y tiene un propósito. Y el capítulo 4 tiene un gran propósito para nuestras vidas. Quizás es el más oscuro de este libro, el capítulo 4. Nos va a mostrar un Jonás distinto, ¿verdad? Vamos a estudiarlo. Del versículo del 1 al 3 dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Qué? Dice acá que Jonás se enfureció, se disgustó. Dice que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis. Pues bien, sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Qué extraño. Usualmente un predicador, un profeta, se debería de alegrar si una congregación se arrepiente. Debería de maravillarse de lo que ha hecho Dios en esa gran ciudad. Pero Jonás no lo hace Jonás. ¿Por qué reacciona así Jonás? ¿Por qué lo habrá hecho así? Les había comentado que Nínive era una ciudad enemiga del pueblo de Dios. Quizá había rencor, quizá había odio, envidias, celos. Vemos acá a Jonás abriendo su corazón, mostrando sus sentimientos. Y a veces tenemos esa tendencia, ¿no? A pensar, no, está bien, abra todo lo que tú quieras. Pero no debe ser así. Debemos de tener límites a nosotros al hablar. Tenemos que filtrar, dice la Escritura, sometan sus pensamientos a Cristo. Antes de hablar, antes de, ve y peléate con Dios si quieres, ve y ora.
antes de expresar cosas, ¿no? Entonces esta idea de, no, expresa todos tus sentimientos y de pronto, pum, lanzas el cuchillo enfrente de la otra persona, ¿no? O sea, me refiero con las palabras que uno dice, golpes. No es así. Dice aquí que a Jonás no le gustó nada que Dios salvara a esta ciudad. Se enfureció. Otras versiones dicen que ardió en cólera. Qué raro. Enojado por los efectos que tuvo su predicación. Bueno, dice aquí que Jonás se enoja porque Dios le concedió arrepentimiento al pueblo de Nínive. Jonás, entonces, ¿qué quería? Él quería que ese pueblo fuera juzgado. Él quería que cayera fuego del cielo y que acabara con todos, ¿no? Todos los que están ahí, que mueran y les venga el juicio. Pero Dios quería otra cosa. Y eso también me enseña que al final, ¿qué es lo que se va a hacer? La voluntad de Dios, no lo que yo quiera. ¿Y me voy a enojar yo? No, no tendría por qué enojarme. Quizá me cueste trabajo. Quizá por ahí pudo haber dicho Jonás, esta gente, pero si esta gente es la que después va a ir y nos va a atacar. No sé. Pero esa es la reacción, ¿no? Jonás llamó a Dios con un corazón enojado, literalmente ardiendo su corazón. ¿Te has enojado así? ¿Te has enojado a tal punto que dices, quisiera estar muerto mejor? ¿Te has desesperado de esa forma? Yo sí. Yo sí lo he hecho. Sí me he molestado. Y he visto como otras personas cercanas a mí también dice, ya está. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Seguir lo que yo quiera? ¿O seguir la voluntad de Dios? Por muy difícil que sea. Quizá para nosotros no nos es difícil entender a Jonás, ponernos en los zapatos, o bueno, en ese caso, las sandalias, las hojotas, no sé qué traía Jonás, ponernos en su lugar de él. Quizá para nosotros de este lado, ay, Jonás, ¿qué pasó, Jonás? ¿No? Pero él tenía buenos argumentos. Así que no importa qué argumentos tengas contra Dios por lo que está pasando. Mejor habla a Dios, conócele a Dios, escúchalo, pídele fuerzas, pídele sabiduría, pídele entendimiento, no sé. Humillémonos delante de Dios. Bueno, interesante que Jonás en el capítulo 2 vemos que él pide misericordia a Dios, ¿se acuerdan? Es un capítulo es muy poético, esa es la palabra. Y para él sí. Y a mí sí sálvame. Y a mí sí escúchame en tu templo. Y a mí sí, ¿no? Bueno, ¿y los demás? Eso también me hace pensar y me hace reflexionar que llegó un punto, había mucho egoísmo en el corazón de Jonás. Solamente pensaba en él. Bueno, conmigo ya está. Los demás, no. Con los demás no sé, ¿no? Bueno, dice acá el versículo 4. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. O sea, todavía vamos de mal en peor, ¿no? Diríamos. Bueno, comienza acá Jonás expresando su ira contra Dios, o sea, está haciendo, abriendo su corazón. Y después lo que vemos es, me encanta que Dios siempre hace preguntas directas a nosotros. Hay muchas preguntas a lo largo de la Biblia, ¿no? No quise poner aquí tantos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando le pregunta a Caín, ¿recuerdan? ¿Dónde está tu hermano? ¿No? Y de pronto así es Dios, lanza preguntas bien directas, bien específicas, y ahora lo que le está diciendo es, ¿tienes razón de enfurecerte tanto?
Es decir, que Dios trabaja en el corazón de las personas así, con preguntas. Y así fue Jesús. Jesús cuestionaba a los maestros de la ley. Jesús cuestionaba a los fariseos constantemente. Entonces dice acá que Dios le preguntó para revelar lo que había en su corazón. Luego vemos, le dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? ¿Ustedes creen que tenga razón él de enfurecerse tanto? Y luego dice acá que se sentó bajo la sombra para ver qué iba a suceder con esta ciudad. ¿Esto qué implica? Esto implica que Jonás no creyó en el arrepentimiento de Nínive. Lo que dice es, bueno, me voy a sentar acá, al lugar arriba, donde pueda ver la ciudad, y quiero ver que vuelvan a pecar, que se equivoquen. Y entonces voy a ver desde aquí, ¿no? En 4K, 8K, ¿no? Ahora ya hay un montón de Ks, cómo cae fuego del cielo, ¿no? Y entonces voy a gritar de alegría. Entonces, no sé, por ahí puede ser que haya pasado algo así, ¿no? Pero la realidad es que él estaba a la expectativa. Van a pecar, va a caer, ¿no? Y saben, podemos llegar a ser así también nosotros, incrédulos, escépticos de los cambios de una persona, que en vez de animar, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿por qué no se queda Jonás ahí? Se queda con los nuevos hermanos, capaz le dan un platillo de esa ciudad, se queda en casa de alguien, empieza a discipular Jonás, empieza a hablar de lo que le hizo en el pez, cómo habló con, no sé, ¿no? No, se va afuera, se queda como espectador y se queda para criticar, decir, se van a equivocar. Sí, estoy seguro, ahorita van a agarrar a uno y le van a quitar la piel, ¿no? Esa es la actitud que tenía Jonás. ¿Has visto la conversión de alguien con cierto escepticismo? Cuando nos volvemos observadores en la iglesia, cuando nos volvemos observadores de alguien más, puede ser que nuestro corazón empiece a crecer celos, envidia, crítica, empiezas a juzgar a otros lo que está pasando, lo que está viviendo la otra persona. Y a lo mejor ha pasado, ahorita cae, le va a ir mal. Pero esto es real. Dice más adelante, seguimos, ¿no? Dice, para aliviarlo de su malestar, o sea, todavía Dios, ¿no? Lo escuchó. Mira, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Bueno, dice aquí que Dios quiso aliviar su malestar y ¿qué hizo? Hizo un milagro. Dispuso una planta que creció, pum, así rapidísimo, y lo cubrió y le dio sombra. Y dice que aquí se alegró, ¿no? Es interesante porque muchos comentaristas dicen, es la primera vez que se menciona a Jonás alegrarse. No se alegró por la ciudad, no se alegró porque se arrepintieron, no se alegró porque salió del pez, no se alegró de que hablaba con Dios, no, se alegró de que una planta creció y le cubría del sol. Interesante. Pero me vuelve a reflejar que está pensando en sí mismo, en mi beneficio. Si va todo bien, estoy feliz, estoy alegre. Si va todo mal, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dios? No me has cumplido. No has hecho lo que te dije que hicieras. Pero si va bien, ya ves, Dios, gracias, gracias, Dios. Lo merezco porque te estuve orando, así que yo lo merezco. Y podemos llegar a ser así. Un gran profeta como Jonás hablaba con Dios, fue rescatado de un gran pez por Dios, lo hizo. Nosotros, que no tenemos una historia, un currículum así, podemos llegar a hacerlo también.
¿Saben? Dios conoce nuestras necesidades. Nos ayuda a estar bien cuando lo necesitamos. Eso es una promesa. O sea, inclusive aunque se enojó Jonás, Dios dispuso de eso para calmar un poco su enojo. Podríamos decir que cumplió los caprichos de Jonás, por así llamarlo. Pero él, si ve una necesidad, nos ayuda a estar bien. Tiene compasión, tiene misericordia, nos bendice constantemente. Y tras la alegría de Jonás, por esto, ¿qué es lo que pasa después? Versículo 7, ¿no? Dice aquí que se enojó. ¿Por qué se enojó? ¿Qué pasó? Dice aquí que un gusano hirió y la planta se marchitó y volvió a enojarse, ¿no? Prefiero morir que seguir viviendo. Dios sigue trabajando en el corazón y en la vida de Jonás. Vemos a Jonás nuevamente enojado porque está recibiendo un golpe de calor muy fuerte. El sol está encima de él, ¿no? Y ya estamos terminando, fíjense lo que dice acá. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, no habría yo de compadecerme. Y ahí termina el libro, ¿no? Dice acá que Dios le dice a Jonás, ¿te enojas tanto? Y le empieza a explicar, empieza a abrir el corazón Dios para que entienda un poco más Jonás. ¿Quién no puede distinguir de su derecha de su izquierda? ¿Quién creen ustedes? ¿Ustedes pueden distinguir de su mano derecha e izquierda? ¿Quién no? A ver. Rafita, ¿no? Rafita. O sea que por eso se especula que podrían llegar hasta, o sea, porque esto habla de niños, ¿no? Podría llegar hasta 600,000, 1,000,000 de habitantes la ciudad. Pero lo que dice aquí la escritura es, ¿en serio te enojaste por la planta? Y le empieza a decir de Nínive, ¿sabes? Esta ciudad necesitaba que alguien llegara y les hablara. Tenía que yo mostrar mi compasión, ¿no? Bueno, estas son las últimas palabras registradas de Jonás en este libro, ¿no? Pero ¿qué vemos aquí? Vemos la compasión y la misericordia de Dios, aún actuando en la vida de Jonás, aún enseñándole y guiándole. No sabemos en el futuro qué pasó, ¿no? Podríamos decir, bueno, ¿qué pasó con Jonás? ¿Se lo comió otro pez otra vez? ¿Ya no salió? Después se arrepintió Jonás, ya no se arrepintió Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? ¿No? Ese es quizá un misterio. Dejémoslo en manos de Dios. Yo más bien les pregunto esta tarde y concluimos. ¿Estamos pensando solo en nosotros mismos? ¿Qué tipo de profetas estamos siendo al ir y anunciar a Dios? ¿Nos está robando el corazón con egoísmo? ¿Estamos siendo egoístas? ¿Estamos pensando solo en nosotros mismos? ¿Sabes? ¿Hay cuántos millones? A ver quién ve las noticias. Somos en Argentina. A ver quién vio. 47 millones, ¿no? 47. Hay una multitud en esta ciudad que no conoce a Cristo. Y lo que conoce es lo que le han dicho, lo que ha visto en películas, lo que dice YouTube. No conocen a Cristo. No conocen su palabra. Y Dios te ha escogido a ti para que vayas y proclames su palabra, para que vayas y les prediques. Esa es tu nueva profesión ahora. Hay que aprender de Jonás. Hay que aprender del corazón de Dios, cómo
Dios es compasivo, ¿no? Afuera lo conocen como Dios, el que castiga. No. Es Dios amoroso, compasivo, misericordioso. Dice Jonás, lento para la ira. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Necesitamos dejar de pensar hacia nosotros mismos y pensar en los demás. Esa es la realidad. Si dejamos nosotros a un lado nuestra vida y vemos alrededor, veremos con los ojos de Dios. Y si actuamos, actuaremos conforme al corazón de Dios. Y ese es mi gran deseo para la iglesia de San Martín. Que se caracterice por tener un corazón de amor, de compasión, y que lleve ese Dios a conocer a todos lados, a cada barrio, a cada villa, cualquier lugar. La gente necesita conocer al verdadero Dios y conocer sus promesas y conocer la bondad y que conozca a Cristo, porque es a través de Cristo que nosotros podemos tener una relación con Dios. A través de Cristo que podemos orarle a Dios. Ese es mi mayor deseo. Que ustedes puedan asombrarse de las grandes maravillas que es Dios. Que Dios los bendiga, que Dios siga multiplicándolos en sus familias, que haya más noviazgos, más casamientos, más hijos, que este lugar ya no sea suficiente. Más hijos, dice Mirna que sí. Vos dijiste que no hace rato. Mira, Maxi dice que sí. Ahí está, ya ves. No, hermanos, de verdad me siento muy privilegiado. No sé si va a ser la última vez que hable, espero que no, pero ha sido un privilegio, un honor poder servir a cada uno de ustedes. Les amo con todo mi corazón.